Pese al fenómeno creativo que significó Brave, la relación de la banda con EMI Records había quedado muy resentida, primero por los 7 meses que les llevó concebirlo, y segundo por los magros resultados económicos que arrojó en relación a los costos que demandó. Para peor, la situación con Nick Mander, su vínculo con el sello, había llegado a un punto de no retorno, ya que asumió que la banda había intentado perjudicarlo de manera deliberada. Hasta llegó a expresar que no le gustaba la mezcla de Dead Megan y amagó con encargarle el trabajo al estadounidense Michael Brauer, galardonado por sus trabajos con John Mayer y Coldplay. Incluso, para buena parte de su base de seguidores más ortodoxos, el tono vocal y la personalidad sincera y extrovertida de Hogarth no daban con la talla, y seguían añorando la mística que habían construido en torno del problemático bufón, sin asumir aún que estaban frente a otra banda, a pesar que era el tercer álbum que editaban con el nuevo cantante. No obstante, y en contra de un vaticinio esperable, su representante Paul Crockford convenció a la discográfica que les financiara un disco más si se comprometían a realizarlo rápidamente y sin requerir muchos costos, aunque la decisión de abandonarlos ya había sido tomada por la gerencia del sello, y este sería un último intento de obtener de ellos todo lo que pudieran. Es oportuno considerar que en ese momento EMI Records se estaba desprendiendo de varios artistas, ya que se encontraba en un proceso de reestructuración y saneamiento financiero para vender la compañía. Conscientes de esa situación y de ser considerados prescindibles, encontraron el ánimo necesario para demostrar que Brave no había sido producto de la casualidad o del excesivo tiempo que consumieron para realizarlo. Ese optimismo ciego les inyectó la adrenalina suficiente para entender lo que tenían que hacer, a pesar de que estaban con un pie afuera de la discográfica, del mal momento por el que atravesaban Hogarth y Mosley con sus matrimonios y de las ratas que tuvieron que ahuyentar del nuevo y más amplio estudio que habían adquirido y se disponían a inaugurar. Mientras el baterista recurría al Prozac para ahogar sus penas, el cantante exorcizaba sus demonios escribiendo acerca de la tendencia autodestructiva que padecen muchos famosos, dando forma a la temática que inspiraría su próxima placa. Contrariamente a la tarea titánica que le significó Brave, esta resultó ser una experiencia mucho más liberadora, y en solo 3 meses, algo inusual para ellos, sobre todo porque nuevamente contaron con la asistencia del meticuloso Dead Megan, sacaron a la luz Afraid of Sunlight el 24 de junio de 1995, grabado íntegramente en la flamante sede de The Racket Club, entre enero y marzo de ese año. El arte gráfico inicial propuesto por el diseñador Bill Smith para ilustrar la portada estuvo inspirado en la letra del tema que da título al álbum, y consistía en la imagen fluorescente del Cristo Redentor que domina la geografía de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Pero dado que se convirtió en un tema de discordia entre Hogarth y el tecladista Mark Kelly, ya que este último no quería que indujera a pensar que se habían volcado al rock cristiano, debió ser reemplazada por la del niño alado rodeado de la corona ígnea que finalmente conocimos y que resultó ser el propio hijo del artista. Consecuentemente, el diseño original quedó relegado como contraportada. No obstante, el cover inicialmente propuesto se terminó empleando en la reedición de lujo editada el 1 de noviembre de 2019. Su salida al mercado fue generalmente bien recibida por la crítica, sirvió para fortalecer la figura de su cantante, y estuvo precedida por una gira promocional de 40 presentaciones que arrancó el 2 de agosto por Estados Unidos y Canadá y concluyó el 21 de noviembre, luego de una recorrida por Europa a través de 8 países. El tema Out of This World, dedicado a Donald Campbell, quien falleció trágicamente el 4 de enero de 1967, tratando de batir su propio récord mundial de velocidad en el agua, a bordo del hidroavión Bluebird K-7, inspiró al buzo Bill Smith para buscar y recuperar del lecho del lago Coniston Water restos del fuselaje, contando con la presencia de Hogarth y Steve Rothery en el evento, acontecido el 8 de marzo de 2001. Respecto de esta canción en particular, Megan aseguraba que estaba embrujada, debido a que provocaba fallos en las señales al intentar registrarla. También recuerda que al transferirla a cinta de 2 pulgadas, los canales de la mesa de mezclas dejaban de funcionar, y en otra oportunidad que se dispuso a grabar la mezcla, la guitarra de Steve Rothery había desaparecido junto con el panel de la consola. Si bien la placa terminó registrando un caudal de ventas que estuvo por encima de las 400,000 copias, no alcanzó para satisfacer las aspiraciones comerciales del sello, ni mucho menos, torcer la decisión de desvincularse de la banda. A propósito, Steve Rothery opina que esa fue una verdadera locura de la discográfica, comparado con los muy inferiores niveles de ventas que le reportaban los demás artistas que también habían sido desechados de su catálogo. Más aún,
La consideración que este trabajo terminó teniendo a través del tiempo en la discografía de la banda en particular y entre las obras del género a nivel global, le terminaron dando la razón al guitarrista. Lo cierto es que una vez que les confirmaron su desvinculación con la compañía, firmaron contrato con el sello independiente local Castle Music para desarrollar 3 álbumes de estudio. Pero para que el contrato de 5 álbumes celebrado entre EMI Records y la banda se diera por cumplido, y las deudas quedaran saldadas, el sello editaría el primer álbum en vivo de la era Hogarth con el título Mad Again, reservándose los derechos de distribución en el Reino Unido y cediendo a Castle Music su difusión en Europa continental y en los Estados Unidos. Este álbum vio la luz en formato doble el 25 de marzo de 1996, incluyendo material grabado durante la última gira de la banda y las acontecidas promocionando Holidays en Eden y Brave, esta última completa. Su lanzamiento fue seguido por 6 presentaciones a desarrollarse en Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre el 21 y el 28 de abril. Concluida esta etapa, y hasta la aparición de su siguiente trabajo en estudio al año siguiente, los músicos incursionaron en diversos proyectos alejados de la banda, tanto de corte solista como grupal, sin imaginar siquiera que estaban próximos a ingresar en un periodo de 3 años que no les iba a reportar grandes éxitos ni muchas ganancias, pero descubrirían aspectos de supervivencia artística inusitados. La mistura de opiniones, aunque con fuerte tendencia a la subestimación crítica, salvo algunas excepciones, y los fuertes recortes publicitarios, fueron una característica de los 3 álbumes que editaron con el sello Castle. La primera evidencia de eso se manifestó el 21 de abril de 1997 con la salida de su siguiente álbum de estudio, The Strange Engine, ya que refiriéndose a su gira promocional, Mark Caley expresó por internet que tendrían dificultades para presentarse en Estados Unidos por la falta de apoyo de Rad-End, que era el sello que los representaba en ese territorio. Esa declaración disparó un hecho inédito por parte de su base de fans en ese país, ya que organizaron una campaña para recaudar fondos y los $50,000 que aportaron, más otros $15,000 provenientes de la quiebra de Alliance Entertainment, empresa matriz de Rad-End, posibilitaron que la banda cumpliera una recorrida de 17 presentaciones en su territorio, convirtiendo a Marillion en la primera agrupación en financiarse con éxito mediante crowdsourcing. Sin proponérselo, habían encontrado una forma sin precedentes de establecer un vínculo cercano con sus seguidores y descubrir una manera de financiarse sin el respaldo económico de una discográfica. Esta alternativa, que hasta entonces resultaba inimaginable, terminaría revolucionando la industria musical y se vería ampliamente favorecida por el crecimiento global que experimentó Internet para conocer y satisfacer las preferencias de los oyentes. Otra de las particularidades de la gira promocional aconteció el 27 de octubre, durante la fecha final de la gira en el Paradiso Grootzaal de Ámsterdam, ya que ese día la banda celebró su concierto número 1000. This Strange Engine, que también contó con los trabajos de mezcla de Dead Megan, fue recibido con críticas mixtas, ya que por un lado destacaban sus rasgos ambiciosos y emotivos, pero por el otro resaltaban su falta de cohesión y especialmente el sonido poco pulido en comparación a sus 2 últimos lanzamientos. En noviembre de ese mismo año, se encontraban de regreso en The Racket Club dispuestos a trabajar en su siguiente placa, la 10ª de la banda y la 6ª con el liderazgo de Hogarth, la cual terminó saliendo a la venta el 21 de septiembre de 1998 con el título Radiation, y que fuera considerada por la crítica como la menos inspirada de sus producciones. Este sería el primer álbum producido por la banda, y el enfoque diferente que proponen provocó reacciones mixtas, ya que el estilo neoprogresivo que generalmente los caracterizaba, dio lugar a un sonido más experimental y directo, con influencias alternativas y electrónicas. Como dato curioso, la mujer que aparece en la portada, cuya cabeza está envuelta en llamas, corresponde a Christine, pareja de su diseñador Carl Glover. Su nivel de ventas fue el más bajo de su discografía a la fecha, ya que las casi 100,000 copias comercializadas estuvieron por debajo aún de las 150,000 de su predecesor, y fue seguido de una modesta gira promocional de 14 fechas, entre el 30 de octubre y el 18 de noviembre, que los paseó principalmente por su propio país, dedicando además 6 fechas en Alemania y una única presentación en Países Bajos y Francia. Casi un año después de finalizada la gira, precisamente el 18 de octubre de 1999, sacaron a la venta Marillion.com, su tercer y último álbum de estudio con el sello Castle, el cual verificó un nivel de ventas un poco por encima del anterior, aunque por debajo de The Strange Engine, y muy lejos de sus mejores registros comerciales. En esta oportunidad, apostaron por un sonido más limpio,
cuidado, melódico y equilibrado, con mayor participación de teclados, en contraposición a la aspereza y densidad de su anterior producción. La portada y el título elegido significaron una apuesta expresa a la red Internet, ya que utilizaron por primera vez ese medio para vincularse con su fiel comunidad de seguidores, sentando las bases del futuro modelo de crowdfunding que adoptarían, a la vez que una manera de despertar la curiosidad del público joven. La gira promocional, similar a la anterior, consistió en 17 presentaciones por el Reino Unido y Europa continental, acontecidas desde el 10 de octubre hasta el 4 de diciembre de 1999. Finalizado el contrato con Castle, en vista de los magros resultados económicos que estaban verificando y su disconformidad con el sello, era evidente que debían realizar un cambio de estrategia y estar dispuestos a mejorar o desaparecer completamente de la escena en el intento. Al fin y al cabo, ese era el irremediable proceso por el que atravesaban entonces la mayoría de las bandas del género, con mayor o menor éxito. Sin vínculo contractual alguno, y decididos a rever su situación, con el foco puesto en el éxito de la cruzada recaudatoria impulsada por sus seguidores en Estados Unidos para su gira de The Strange Angel en ese país, en abril de 2000 decidieron emprender una campaña propia en su sitio web, bajo el lema de Sesmorellian, Help Us Make an Album. Y consultar por mail a más de 30,000 suscriptores si estaban dispuestos a comprar anticipadamente su siguiente álbum y acceder en agradecimiento a copias firmadas, créditos en el booklet y hasta invitaciones a ensayos. Como resultado, terminaron realizando una preventa de 12,674 copias, equivalentes a esa fecha a 150,000 libras esterlinas, más de lo que hubieran obtenido de un contrato discográfico convencional, convirtiéndose en el primer álbum financiado de manera colectiva en la industria musical. Eso les permitió dedicarse a grabar su próxima placa en The Racket Club, entre junio y agosto, contando en el equipo con el inefable y siempre dispuesto Ed Meegan. El año lo concluyen los días 16 y 17 de noviembre, cuando se presentan en público para ofrecer 2 conciertos benéficos en el Best Museum de Burton-upon-Trent, y seguidamente emprender una mini gira de 9 fechas de conciertos navideños, para sus clubes de fans en el Reino Unido, Italia, Noruega, Francia, Alemania, Países Bajos, concluyendo el 12 de diciembre en España. Finalizados en enero de 2001 los trabajos de mezcla y postproducción del disco, el 12 de marzo se hizo entrega a los que se suscribieron al sistema de preventa, la edición especial con 2 CDs de Anoracnofobia, un sobre de tapas duras autografiado, numerado, con la pista adicional Number One y un booklet de 48 páginas con el nombre de quienes lo compraron anticipadamente. 2 semanas después sale a la venta la edición estándar. El arte del sobre, nuevamente con la firma de Carl Glover, fue el más sencillo de todos los que ilustraron alguna portada de la banda y está inspirado en el término anorak, que es la manera en que se autodenominan los seguidores de Marillion. Por lo tanto, el título elegido para designar el álbum significa Sin fobia a los anorak. Esa designación con la que se identifican a sí mismos los fans de la banda fue extraída del tema Anarchy in the UK de los Sex Pistols y es utilizada como un insulto para referirse a personas con intereses obsesivos y poco comunes. Con relación a la simpática figura, popularizada como Barry, vestida con la parca impermeable de diferentes colores que se repite en su portada y que recuerda a un personaje extraído de South Park, fue copiada de un anuncio de la automotriz Nissan, promocionando sus automóviles antirrobo, y hasta sostenía una percha en su mano, un elemento usual de los ladrones para forzar las cerraduras. Respecto a su impacto en los medios, si bien no escapó de la mistura crítica que venía recibiendo de sus 3 últimos trabajos, en esta oportunidad exponen un sonido teñido de contemporaneidad y deliberadamente distanciado de cualquier rastro neoprogresivo, con la evidente intención de captar la atención de la mayoría de la prensa especializada, que los venía ignorando de manera ostensible. Aunque tampoco registró un nivel de ventas que estuviera muy por encima de sus más recientes trabajos, pareciera que el esfuerzo manifiesto por mostrarse renovados y actualizados hizo que los oídos desprejuiciados los colocara un escalón por encima de la impresión general que venían dejando, para desazón de los que clamaban un regreso a los viejos tiempos. La gira promocional de 39 fechas se extendió nuevamente por Europa desde el 4 de mayo al 26 de octubre de 2001, y 3 de los conciertos que presentaron en el Reino Unido fueron registrados en vivo para condensarlos en el álbum Anorak in the UK, que se terminaría editando al año siguiente. Durante las 17 presentaciones que se efectuaron en el mes de octubre, el set de canciones surgió principalmente de los resultados de una votación entre los fans que organizó la banda.
En la etapa previa a la grabación de su 13º álbum de estudio, el octavo con el liderazgo de Hogarth, atravesaban un periodo de positividad en el seno de la banda, posiblemente alentados por la buena recepción de Anorachnofobia y la consecuente capacidad de sentirse liberados de las ataduras de las discográficas. Treguavas reconoce que Anorachnofobia les permitió relajarse, les dio un respiro para que puedan reafirmar su ADN original, y los terminó convirtiendo en la banda que terminaron siendo. Alentados además con los buenos resultados de financiar los costos de grabación a través de su base de seguidores y con las ganancias resultantes de su última gira y la venta de merchandising, esta vez decidieron implementar un esquema de preventa para financiar únicamente la campaña promocional. Con la libertad de haber escapado de las garras de los sellos independientes, sin la necesidad de trabajar contrarreloj y con el único propósito de producir algo, a comienzos de 2002 alquilaron el estudio de Sel Wilcox, que entonces representaba a The Stranglers y The Wurzels, que era una granja acondicionada situada en el descampado, cerca de Falkland, en las afueras de Bath. Allí empezó a tomar forma el concepto y a delinearse los primeros acordes de su próxima placa, con algunas ideas e incluso tramos vocales, que Hogarth había grabado previamente usando un micrófono portátil durante la gira de Anorachnofobia, aprovechando sus tiempos ociosos en habitaciones de hotel o incluso durante los trayectos de un lugar a otro. De las largas improvisaciones que llevaban a cabo, algunas de hasta 30 minutos, rescataban los fragmentos que resultaban más inspiradores, como fue el caso de The Invisible Man, cuya base se construyó a partir de un loop repetitivo de guitarra de Steve Rothery. Mark Kelly, el único que no era de la partida entonces, mientras se contactaba por Zoom desde su casa con sus compañeros, les hizo escuchar los primeros acordes que terminarían evolucionando en Neverland, uno de sus futuros clásicos en escena. Esa etapa embrionaria de un próximo lanzamiento, incluso compartida ocasionalmente con The Wurzels y con recurrentes visitas a un pub de la zona, con Treguavas como conductor designado por haber dejado la bebida, resultó muy gratificante e instaló la sensación de que podrían fecundar otra de sus grandes creaciones. Luego de ese retiro creativo de aproximadamente un mes, trabajando con equipos basados en grabadoras digitales multipista de 8 canales y mezcladoras analógicas portátiles, se trasladaron a The Racket Club para completar el desarrollo e iniciar el proceso de grabación y mezcla, utilizando equipos de alta gama, contando nuevamente con la asistencia técnica y la producción de Dave Megan. Allí llegaron con muchos borradores, destacando la introducción de Neverland, la que se convertiría en la primera parte del tema Marbles, con la estructura y las letras de The Invisible Man, y con esbozos de Fantastic Place y Your Gun, aunque todavía faltaba mucho trabajo para que todo ese material alcanzara la estructura e incluso la designación que finalmente llegó a la copia definitiva. Particularmente, fue Neverland la que demandó un largo periodo de gestación, ya que se encontraban empantanados y no podían avanzar más allá de los acordes iniciales de Kelly. Las semanas transcurrían y no encontraban nada que encajara, ni siquiera como producto de los efectos engañosamente estimulantes del consumo de éxtasis al que solían apelar en esos años, sin reparar en sus efectos nocivos. Luego de muchas vueltas, Hogarth encontró la llave que desbloqueó la inspiración de esa pieza, y a partir de ahí aparecieron las notas y la lírica que terminaron de darle la forma que nos llegaría a nosotros. Tampoco la metodología perfeccionista de Megan aceleraba las cosas, ya que era el precio que sabían de antemano que deberían pagar para tener la oportunidad de contar con un trabajo de excelencia. Seguramente, su crianza en Dublín bajo la estricta formación religiosa que recibió de su madre, una devota católica, influían en su manera de trabajar y en la perspectiva que a veces tenía de apreciar las cosas. Para corroborarlo, Hogarth recuerda que cuando se encontraba mezclando The Only Unforgettable Thing, Megan entró, escuchó, y antes de retirarse exclamó «Más iglesia», como una manera de indicarle que le inyectara un mayor nivel de oscuridad y misticismo a la pieza. Asimismo, tenía la particularidad de enfocarse en su expresividad vocal, sin distraerse en el tono o la dicción, y cuando consideraba que no había sentimiento luego de algunas tomas, para desazón del cantante, no tenía ningún empacho en decirle hoy no lo tienes, lo intentamos mañana. También se le adjudica a Megan la idea de particionar en 4 un largo texto escrito por Hogarth, con recuerdos de su niñez en una urbanización de Doncaster, con la idea de que sean tratadas musicalmente de manera diferenciada a lo largo del álbum, aunque de modo recurrente. Así nacieron las 4 partes de Marbles, esas canicas con las que solía jugar el cantante de pequeño, y que curiosamente conservaba e incluso llevó al estudio, las mismas que darían título a la placa, e inspirarían la línea artística de su futura portada. Incluso,
cuando alguien del equipo técnico dejó caer por torpeza la bolsita que las contenía, sembró la idea de grabar el sonido de las mismas rodando por el suelo, para incluirlo sutilmente como efecto en la primera de las partes. También se aplicaron efectos del estilo en otras piezas, ya que el sonido de vidrios rompiéndose en Genie es obra de treguabas golpeando botellas de cerveza cerca del micrófono, y el sonido del oleaje en Ocean Cloud no es un sample, sino el ruido de un ventilador grabado en cámara anecoica y procesado digitalmente. Hogarth volcó aquí buena parte de los sentimientos por los que atravesaba en su vida personal, ya que al año siguiente formalizaría la separación de su primera esposa Sue, madre de sus hijos Sophie y Niall, de 16 y 12 años respectivamente. Al respecto, considera que fue a partir de este momento en que cambió su manera de escribir, ya que lo abrió líricamente como ningún otro álbum lo había hecho, y ese aire confesional que volcó aquí, le impuso la necesidad de alcanzar ese nivel de entrega y profundidad a futuro. Mosley confesaría tiempo después que si el cantante estaba atravesando un mal momento, generalmente les auguraba un buen álbum. Las canicas a que hace referencia el título con que se daría a conocer la placa, rememoran uno de los pasatiempos infantiles del cantante, la fascinación que sentía por las figuras caprichosas que contenían esas bolitas de vidrio, las cuales asociaba con almas atrapadas, su paulatina pérdida, producto del uso o de la mala fortuna en el juego con amigos, y principalmente su habitual asociación con la degradación de la cordura que a veces provoca en las personas el paso de los años. Como dato anecdótico, Hogarth recuerda que una de sus más lamentables travesuras de verano le generó una gran deuda económica a su padre, que apenas se podía dar el lujo de mantener a su familia, ya que junto a su amigo John Little, se les ocurrió utilizar una raqueta de tenis para disparar hacia el cielo las canicas, sin reparar siquiera que terminaban cayendo como proyectiles, y destrozando la estructura vidriada de la gran cantidad de invernaderos de tomates del barrio. Si bien no terminó siendo un álbum conceptual en sentido estricto, como si lo fueron Misplaced Childhood y Brave, encarna una estructura conceptual más temática que narrativa, al estilo de Clutching at Straws. Cada una de sus piezas navega a través de la fragilidad de la existencia y las relaciones humanas, aunque los disparadores de algunas, como lo fue el de Marbles, también resultan particularmente interesantes. Tal es el caso de Drilling Holes, cuya crítica a la alienación laboral y a la industrialización surgió de una situación mundana ocurrida en la época que grababan Seasons End en Hogan Manor, cuando un técnico se presentó en el estudio sin previo aviso para instalar un sistema de calefacción nuevo, pero lo único que logró fue generar un ruido insoportable y llenar de agujeros el salón, sin lograr su cometido. O el caso de Ocean Cloud, inspirada y dedicada al remero británico Don Allen, quien fuera el primero en cruzar a remo el océano Atlántico en ambas direcciones, como vehículo para explorar la soledad y la búsqueda de lo imposible. O el de Genie, que surgió de una experiencia del cantante acontecida en Berlín años atrás, con una joven que le confesó con absoluta normalidad que en su vida anterior habían convivido juntos, asegurándole que lejos de la música, trabajaba como pescador en la costa de Normandía, dándole lugar a que jugara con la idea de sucumbir a la tentación de caer en la infidelidad y afrontar las consecuencias. Y también se destaca el de Angelina, que se fabricó en la mente del cantante a partir del momento que vio a una joven a la vera de la ruta, con un cartel promocional que rezaba Margarita acepta peticiones todos los días a las 7 de la mañana, referido a la audición radial de la DJ y presentadora televisiva Margarita Taylor, para que los oyentes solicitaran escuchar sus temas musicales preferidos. Claro que una mujer que públicamente acepta peticiones a partir de determinado horario, se puede interpretar de otra manera, y para quien viene de transitar un duelo sentimental, puede significar la aceptación de la pérdida y encontrarse en vías de transitar ese nuevo camino que conduzca a sanar las heridas y, mejor aún, aliviar la carencia sentimental. Aunque la narrativa que se incluyó en la versión estándar de la placa y que verdaderamente le otorga la sustancia temática que caracteriza a este trabajo, descansa en 3 de sus piezas más inspiradas. Estas son The Invisible Man, cuyo título proviene del clásico cuento de ciencia ficción homónimo de H. G. Wells, la freudiana Neverland, referenciada en La isla de Peter Pan, y Fantastic Place. Incluso las 2 primeras, que ofician de apertura y cierre respectivamente, son las preferidas de Hogarth, junto con Genie. The Invisible Man es una suite progresiva de tono introspectivo que aborda la alienación, la determinación de la identidad y la capacidad de conexión con los semejantes, de aquellos que pierden el sentido de la sensibilidad y la autopercepción metafórica de considerarse invisibles. Fantastic Place expande ese sentimiento de dar rienda suelta a los deseos y proyectar la existencia en un lugar distinto del actual y que se anticipa mejor, como una suerte de escape de la rutina o de la realidad presente.
The Only Unforgettable Thing, expone la visión abiertamente cruda del estado de su matrimonio, cuando todo parece precipitarse, y las relaciones afectivas atraviesan una etapa de culpa y sufrimiento que acecha en todo momento. The Damage aborda el tema de la infidelidad y sus consecuencias. Don't Hurt Yourself es una invitación a uno mismo y a ese ser querido que dejamos atrás para evitar la mortificación, superar el dolor que provoca la separación, y estar dispuestos a emprender un nuevo camino en busca de una mayor felicidad. You Are Gone expresa la desazón del amor perdido, la etapa de duelo por el que ya no está y no volverá, evidentemente influenciado por la reciente muerte del padre del cantante y la crisis matrimonial por la que atravesaba. Neverland fue escrita con muchas referencias a Peter Pan, pensando en el sostén que ofrece el vínculo amoroso y la seguridad de sentirse correspondido, con el foco puesto en su esposa de entonces, aunque con plena conciencia de contar con la posibilidad de escapar. Un emotivo cierre cargado de redención y esperanza. Carl Glover nuevamente estuvo a cargo del arte de tapa, aunque su diseño atravesó un proceso complicado, ya que debían decidir entre una docena de alternativas. Finalmente se impuso la foto fusionada del rostro de los sobrinos del artista, Casey y Jack, sosteniendo canicas a la altura de sus respectivos ojos. El resto del material artístico con que contaban se utilizó dentro de las 128 páginas que integraron la edición especial de 2 CDs, con los nombres impresos de los 18,000 fans que participaron de la preventa. Apremiados por los tiempos, para realizar los trabajos de mezcla y dar cumplimiento a la fecha de entrega de las preórdenes que recibieron, pautada para un mes antes del lanzamiento oficial, tuvieron que acudir al auxilio de Mike Hunter y del entonces líder de Porcupine Tree, Steve Wilson, quien ya había mezclado y coproducido algunas de las pistas de Morellian.com. Concluidos contrarreloj los trabajos en estudio, y a poco más de 2 años de haber comenzado la concepción de Marbles, con la campaña de difusión en pleno auge y las fechas de la gira promocional reservadas, tuvieron que despachar las preórdenes del álbum a toda prisa, pero con la mala fortuna de que en ese momento, el Royal Mail británico había decretado una huelga, y muchos de los fans que habían encargado su copia 7 meses antes, no dispusieron del álbum en la fecha pautada. Esta sería la última colaboración del inestimable Megan con la banda, quien fuera diagnosticado de autismo poco después y cuya particular y pausada metodología de trabajo, por un lado arrojó inmejorables frutos, pero por el otro llegó a colmar la paciencia de los músicos. Como cuando se trabó en una discusión con Steve Rothery, alegando con arrogancia que él entendía mejor que nadie lo que la audiencia esperaba de ellos. El primer single You Are Gone, que estuvo acompañado de un video, se editó el 19 de abril en 3 formatos diferentes, y debido a que alentaron a los seguidores a que adquieran una copia de cada uno, consiguieron que se posicionara en el 7º puesto de la lista de éxitos del Reino Unido, convirtiéndose en el primer sencillo en alcanzar el top 10 desde Incomunicado en 1987, y el primero en el top 40 desde Beautiful en 1995. El 3 de mayo de 2004, salió a la venta la edición estándar de un CD, por sugerencia de las distribuidoras, particularmente la alemana SBB, habida cuenta de la inviabilidad comercial de la edición doble. Los medios especializados y el público en general, salvo algunas excepciones, recibieron favorablemente la placa, y se convirtió en el álbum más aclamado de la banda desde Afraid of Sunlight. La cobertura promocional que recibió fue la más importante desde su desvinculación de EMI Records, y Hogarth era invitado frecuentemente para participar de entrevistas con los más destacados locutores de BBC Radio. En esta época, la banda registra su sello propio bajo la designación de Racket Records, con el propósito de comercializar lanzamientos y merchandising de manera directa, y establece su sede en instalaciones contiguas a The Racket Club. La Official Charts Company del Reino Unido impidió que el álbum fuera considerado para ingresar a la lista de éxitos oficial, ya que al editarse con un par de pegatinas promocionales, se consideraba que incentivaba su comercialización más allá del contenido musical, lo cual infringía las reglas de la época. El 12 de julio, se edita el segundo sencillo Don't Hurt Yourself, alcanzando el puesto 16 del ranking británico. La gira promocional de 65 fechas aconteció desde el 29 de abril hasta el 13 de octubre y se extendió por casi toda Europa y Norteamérica. El tercer sencillo de Damage fue registrado en vivo en el London Astoria y se hizo público solo para descarga en la web, como anticipo promocional al lanzamiento de la película Marbles on the Road, la cual fue filmada con 15 cámaras en ese teatro los días 10 y 11 de julio y vio la luz en formato DVD el 18 de octubre de 2004.
Luego de haber roto las ataduras al pasado y definido su nueva personalidad con Brave, y más allá de los inspirados momentos de Afraid of Sunlight, parecía que ya no quedaba demasiado espacio creativo para que Marillion pudiera reinventarse en un panorama musical cooptado principalmente por lo efímero, sin perder su esencia. Más aún cuando los grandes sellos renegaban del producto que estaban en condiciones de ofrecer, cerrándoles la puerta, y se vieron en la obligación de buscar alternativas para autofinanciarse, y a la vez, conseguir la libertad de acción y los recursos necesarios para desarrollar un producto acorde a los estándares artísticos que alguna vez supieron alcanzar. Ese momento tardó en llegar unos 9 años, cuando ya nada parecía posible, salvo esporádicos destellos de creatividad que se dieron a través de otras 4 placas. Por cierto, nada fuera de lo común a lo que ya se había verificado en la mayoría de las bandas del género. Pero contra todo pronóstico, todavía quedaba lugar para un nuevo hito en la dilatada historia de la banda, ya que el alumbramiento de Marbles les permitió demostrar, y sobre todo demostrarse a sí mismos, que la capacidad creativa y la fidelidad al sonido que les era propio, aún gozaba de buena salud, y a 21 años de su irrupción en escena, y a 15 de su renacimiento, se mantenían en forma y dispuestos a seguir dando pelea. Today